Vaya, no esperaba esa pregunta, porque algo que yo me he hecho intolerante estando en el SRI es ver cómo a ciertos grupos contribuyentes se les cobra excesivamente y más de la cuenta, mientras que otro tipo de contribuyentes, por si acaso, yo creo en los beneficios tributarios, ¿no? Pero siempre y cuando sean generalizados. Nunca he visto un debate público sobre esto, por ejemplo. Y eso es lo que falta en el país. ¿Cómo llegaste acá? Ahora que tú lo planteas, creo que quizás era el prototipo perfecto para acabar viviendo de resentimiento, de complejos, de odio. Difícil decirlo. Yo los vi a ellos dar todo por nosotros. Y a veces yo me juzgo a mí mismo si yo también soy. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Sapiens 360. ¿Qué tal, Javier? Gracias por la invitación. La verdad es que estos espacios me gustan, así que listo para conversar en lo que plantees. Súper. Francisco, tenía yo siempre una inquietud y creo que en este caso, comenzando a hacer este podcast, me he dado cuenta que las ideas que tienen las personas por lo general y la manera en la que piensan se viene asociado con cuáles son las experiencias que vivieron. En tu caso, cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? Vaya, no esperaba esa pregunta. A ver, familia clase media, con padres muy sacrificados, trabajadores. Desde siempre tengo digamos, impreso en mi memoria todos los típicos esfuerzos, sacrificios que los padres hacen por sus hijos para darles la mejor educación, la mejor vida posible, sacrificios personales que ellos hacen y que yo también ahora como padre trato de emularlos, ¿no? Porque a veces quizás uno tiene esto de querer ser el mejor padre de lo que uno cree que fueron sus padres con uno. Y no estoy diciendo que uno tuvo malos padres, simplemente es ese ánimo de superar el gran esfuerzo que han hecho tus padres, ¿no? Entonces, número uno, yo te diría una familia sacrificada, en el cual somos 4 hermanos, yo soy el mayor, en el cual, digamos, te toca a veces asumir roles en ciertos momentos de tu vida que no esperabas asumirlos tan pronto. En mi caso particular me tocó asumir ciertas responsabilidades, ciertos sacrificios, ciertas experiencias, creo yo, bastante joven. Se nota en las canas quizás. Pero eso, yo te digo, dentro de todo, creo que una infancia feliz, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, una gran relación, siempre enfocado, me ha gustado siempre el servicio, así que desde muy pequeño creo yo que ha sido algo que he tenido desde en el ADN, el servir a los demás, el ayudar, mi predisposición siempre a mejorar todo lo que se pueda mejorar. Y creo que eso hasta ahí, las niñas, porque ya se me vienen después recuerdos ya de más adolescente y más joven y ya del adulto. Bueno, entonces, en términos generales, creo que eso de ahí, de la niñez. Claro. Y cuando creciste, en este caso mencionaste la parte de que querías mejorar, de que buscabas mejorar. ¿Alguna vez, y actualmente estás en una función que yo lo denomino como que, no sé, que trata de mejorar el país? ¿Cómo llegaste acá? Chuta, ¿cómo llegué? A ver, siempre una de mis formas de retribuir quizás el esfuerzo y sacrificio que yo veía en mis padres al tratar de darme una buena educación, lo mejor que ellos podían, siempre la retribución para mí era poder mostrar resultados desde el punto de vista académico, buscar oportunidades adicionales también. Y estando en la universidad, en algún momento fui recomendado por alguno de los profesores a los cuales ayudaba también ahí en la cátedra a trabajar en cierto lugar, y comencé en el año, creo, me parece 2009. Sí, 2009 o 2010 llegué a la Fundación Ecuador Libre, que había sido recién fundada por el presidente Guillermo Lazo, el ahora presidente Guillermo Lazo. En ese entonces él todavía se dedicaba a sus actividades privadas en la banca.
Ahí lo conocí al presidente, lo conocí a Pablo Rosemena y empecé a trabajar en la Fundación Ecuador Libre como un pasante. Como un pasante que yo hacía mis prácticas allí y me fue involucrando. Luego se unió a es un think tank que hace básicamente análisis y opinión política económica, también jurídica. Y empecé allí, luego ya podemos a profundizar más adelante sobre esto, pero pasaron unos años, me encargué de los temas económicos dentro del think tank, eh, empecé también a trabajar temas privados particulares en forma personal, al tiempo que estaba en el think tank, seguí mis estudios en el exterior, vinieron las campañas presidenciales con el presidente Guillermo Lasso, tuve también algunos trabajos por las partes privadas, gremial, me fui a Inglaterra, regresé de Inglaterra y luego vino la pandemia y en medio de la pandemia vuelvo a trabajar con el presidente Guillermo Lasso en su última campaña que fue exitosa y llegamos al gobierno. Empecé a trabajar el primer año, trabajé con él en la presidencia, en la Secretaría de Gabinete y luego ya hace 1 año y 2 meses estoy en el SRI. En este caso, tu vida la pasaste por el sector privado, en este caso, un tanque de ideas que es financiado ¿cómo es financiado? Es un tanque de ideas, es un think tank que promueve y defiende principios de libertad económica, principios también de libertad individual de las personas, el desarrollo y el progreso a través del impulso del sector privado, la provisión de servicios públicos de calidad focalizados a quienes lo necesitan, lejos de los privilegios que suelen haber en las leyes o en las normativas, que lo he vivido ahora y estamos un poco tratando de arreglar eso. Entonces es un think tank que es financiado por quienes creen en la causa de estos principios que te estoy comentando y básicamente colaboradores o donantes o donadores privados, nacionales e internacionales que ayudan a la difusión de estos principios en la sociedad. Y en este caso, los principios de libertad, ¿de dónde nacen en tu caso? ¿Cómo dónde nacen? ¿A qué te refieres? Cuando, digamos, Milton Friedman inició con sus ideas de libertad. Cuando, no sé, Karl Marx inició con sus ideas, en este caso, de comunismo. Siento que todos tienen como que un origen. En este caso, tal vez por algo que les pasó, por la experiencia que tuvieron, por lo que creen. Puede ser, lo que te acabo de comentar. Creo yo, a ver, por un lado, estoy de acuerdo en que uno suele formar sus ideas con base a lo que ha vivido, con base a cómo lo ha tratado en la vida. Creo yo que en algunos casos ciertos issues pendientes con los que uno se puede quedar lo lleva hacia unos ciertos prejuicios complejos o pensamientos, resentimientos que te llevan a una dirección creo equivocada, vivir en base o con base en odios, vivir con base en, digamos, resentimientos o frustraciones, creo yo que eso es una forma triste de vivir. Y creo yo que yo pude haber acabado así, porque como te decía, una infancia feliz, pero luego creo que una adolescencia, juventud un poco más sufrida por todo el esfuerzo que tuve que meterle para poder salir adelante. Ya se me vienen a la cabeza muchas experiencias de haciendo cosas que quizás nadie sepa, de trabajo me refiero, y que ahora que tú lo planteas, creo que quizás era el prototipo perfecto para acabar viviendo de resentimientos, de complejos, de odios a los ricos, a las élites, o a las desigualdades, o a la falta de oportunidades. Pero encontré inspiración para lo otro más bien. Encontré que ese esfuerzo, esas ganas de salir adelante, ese trabajo propio es el camino adecuado para ser feliz. Y olvidarte de todas las desavenencias o digamos los desafíos que pudiste haber encontrado en el camino. Y más bien empezar a decir, no, pues yo tengo que trabajar, tengo que encontrar mi oportunidad, tengo que abrirme camino, tengo que buscármelas. Nadie sabe mejor que yo lo que quiero. Y plantearse las metas y empezar a trabajar por ellas. Y alguien dijo alguna vez, si no eres socialista a los 20 años, no tienes corazón.
Pero si sigue siendo socialista a los 30 años es porque no tiene cerebro. Alguien dijo por ahí, creo que se aplica en mí, porque, sí, porque pude haber, como te digo, tenido esos pensamientos, pude haber tenido esa dirección, pero eventualmente conocí otras cosas, me informé más también, estudié más también y encontré que el camino que funciona para todos, probado en el mundo, no es el que tienes a alguien que se preocupa por ti, sino tú preocupándote de ti mismo, encargándote de ti mismo, luchando. Siempre son necesarios los puntos de apoyo, la gente que te da la mano. Encontrar eso ahí creo que es importante y yo creo que eso es lo que a mucha gente también le falta y creo que esas son las cosas las carencias o las desigualdades que quizás hay que suplir, ¿no? Tratar de conectar, ayudarte a Javier, ayudar a Francisco, ayudar a Luis, ayudar a Andrea, a Jimena, encontrar quién es ese punto de apoyo que pueda ella hacerle, digamos, el empuje para que salga adelante. De esas experiencias que viviste cuando eras joven, ¿cuál nos puedes contar alguna? Desde estar estudiando en un colegio privado, digamos con un círculo social, y tener que, por crisis económica, cambiarme a un colegio fiscal bravo en Guayaquil, el Ismael Pérez Pazmiño. Bravo colegio, es impactante, para mí fue duro. Yo estaba en cuarto curso, en colegio privado, en Guayaquil, y terminé porque hubo problemas económicos en la casa, problemas familiares en la casa, terminé en un colegio fiscal, muy cercano al barrio donde vivía en Guayaquil. Duro encontrarte con otra realidad totalmente diferente. Eso yo creo que es una de las cosas más impactantes de mi vida, pero al mismo tiempo una de las experiencias que más me ha gustado, que aprendí a disfrutar. Tengo muy buenos recuerdos de mucha gente, de muchos amigos de esa época, tanto del colegio fiscal como del privado. Y son cosas que, digo, son lecciones en la vida. Eso desde el punto de vista estudiantil o académico. Y algo que quizás nunca se lo he comentado a nadie, y voy a aprovechar la oportunidad para decirlo sobre el SRI, es que mi papá es contador, auditor más bien, y hace contabilidades y auditorías. Y la verdad es que a mí nunca me ha gustado. O sea, terminé estudiando economía por cosas de la vida también. Pero mi papá es auditor contador y yo me acuerdo que dentro de las cosas que me enseñaba a trabajar. Y cuando me enseñaba a trabajar me decía, necesito que te vayas con este papel al SRI. Entonces fue súper cómico. Justamente hace unos 2 fines de semana conversaba con mi esposa de esto, porque ni yo me había acordado de que en su momento, cuando yo haber tenido, qué sé yo, pues ni siquiera era mayor de edad, de haber tenido, estaba en colegio, haber tenido 15, 16, 17 años. Y mi papá me mandaba, necesito que te vayas a meter este papel. Coge un turno, te sientas ahí y espera que te llame tu turno y vas y entregas el papel y te regresas. Y me acuerdo que yo tenía una bicicleta, me iba en bicicleta y la dejaba parqueada fuera del SRI amarrada con algo. A veces, otras veces me iba trotando porque está cerca donde queda el SRI, de la casa de mis padres. Otras veces me iba caminando, otras veces me iba en buseta. Pero, ¿quién diría que de alguna vez estando sentado, llevándole trámites a mi papá cada vez y cuando, o llevarle los formularios cuando eran físicos, llevárselo a sus clientes, oye, firma, a coger firmas, ¿no? Ya coge firmas y luego irlos a meter al banco a pagar. También se pagaba en el banco con el formulario. En esa época creo que, si no me falla la memoria, terminaría siendo el director general. Nunca lo hubiese imaginado. Ni siquiera hace 1 año y medio atrás había pensado que terminaría siendo director general del SRI. 2 cosas ahí. ¿Qué significa un colegio bravo? Y la segunda, con respecto a lo que ibas a hacer trámites en el SRI, ¿todavía se sigue siendo, todavía crees que la gente hace eso? A ver, sobre lo primero, Bravo, los temas típicos sociales, el tema de la droga en los colegios no es un tema de estos días. Yo salí del colegio hace 15, 12, 13 años, un poco más, 15 años. Yo salí del colegio hace 15 años y en esa época yo ya tenía compañeros que utilizaban drogas.
y no solamente marihuana o cosas así, sino también otro tipo de cosas, ácidos, coca, maduro con queso, diferentes cosas. Sufrí también por eso de allí. No sé si contar esto de aquí, esto será quizás en otra ocasión. O sea, también sufrí por alguna vez de la mano de los policías. Lo voy a contar. Saliendo del colegio, era vespertino, salíamos 6 de la tarde del colegio. Y después del colegio tú haces algo, pues, ¿no? Salíamos del colegio y íbamos atravesando uno de los parques que hay por ahí por la Alborada, donde queda el Ismael Pérez Pazmiño. Y la verdad es que en esta ley de supervivencia y que tú vas aprendiendo en la vida, o eres del grupo que jode, o eres del grupo de que joden. Entonces, yo me hice más el grupo de los que tenían el control del curso, por decirlo así, para evitar ser bulleado y de mil cosas. Imagínate un chico que viene de un colegio privado y perdido en el espacio. La primera semana se me llevaron la calculadora, me miraron la mochila, me sacaron las cosas de la maleta, me eligieron presidente del curso a ni voy viviendo llegado, todo por fregarme la vida. Yo me di cuenta que o hago algo aquí o acabo mal. Y en una de esas salidas, vuelvo a la historia, vamos caminando con este grupo de amigos por el parque y parque gigantesco. Estamos, digamos, en una esquina del parque, de la otra esquina aparecen motorizados policías. De los típicos que suelen dar las rondas alrededor de los colegios. Como te digo, no es tema nuevo el tema de las drogas en los colegios. Ellos buscaban, sabían que podían encontrar algo al respecto. Nos abordan, nos ponen contra la pared, nos piden, saquen su mochila, revisen. Yo saco mi mochila, inocente, todo, vea. Muy confiado. Al compañero que tenía al lado le abren la billetera y le encuentran sorpresas ahí. Yo me quedo sorprendido como que esto va a estar mal. Es tremendo, es una historia, digamos, compleja. Yo la recuerdo ahorita, digamos, con quizás un poco puede sonar cómico, chistoso, pero es una historia dura. ¿Qué pasó? Yo era más flaco de lo que era ahorita, se me veía la nariz más grande todavía de lo que se me ve ahorita, y el policía concluyó que porque yo era un flacuchento, raquítico, yo era el drogadicto del grupo. Entonces comenzó a tratarme de una forma cuestionable, digámoslo así. Cuando yo hasta el día de hoy he probado y he tratado drogas, o sea, he tenido experiencias con gente que usa drogas, he visto gente que usa drogas, pero en el colegio me estoy refiriendo, pero yo nunca he usado drogas. Nos dio digamos, un tate quieto el policía ese día. Es complejo esto de aquí. Pero son de las cosas que yo te digo, lecciones de vida. Lecciones de vida. O sea, esa escena yo no la podré, digamos, olvidar jamás. No la podré olvidar jamás. Y luego de eso, la reflexión. De siempre tratar de guiar a tus compañeros, decirle, oye, no deberías usar drogas. Tienes 17 años, tienes 16 años, tienes 15 años. Está mal que hagas esto. Eh, eh, Lecciones de vida que creo yo que hasta el día de hoy están marcadas, que son inolvidables y que no han dejado de pasar en el Ecuador. Creo que se ha grabado, pero en todo caso hay que seguir adelante y hay que seguir caminando. Entonces yo te digo, un colegio bravo. Y en el tema de el SRI que me preguntabas, una de las cosas que yo más he impulsado desde que llegué, eso lo podrán decir los funcionarios también, mi equipo y todo, es simplificación y retención de trámites. No porque lo sufrí, pero sí porque creo que este, es importante dar una atención adecuada como servidor público, es importante dar una atención adecuada a los ciudadanos, porque digamos, es un servicio público, el estándar debiera ser una atención de excelencia. Por diferentes motivos es complicado a veces y complejo alcanzarlo, por temas presupuestarios, temas tecnológicos, limitaciones de todo tipo. Yo te diría incluso limitaciones y complicaciones legales de cómo está estructurado, digámoslo así, el tema normativo, pero en todo caso es sumamente
importante para mí poder garantizar una gran atención. Muchos servicios, obviamente estoy hablando de 15 años atrás, 10 años atrás, muchos servicios se han digitalizado, muchos trámites ya no se hacen en oficina, muchos se hacen en internet. La afluencia es mucho más pequeña de lo que era hace 15 años definitivamente. Los propios formularios ya no son físicos, la facturación electrónica. Creo que ha habido bastante avance en estos últimos años hacia la digitalización. Así que yo sí diría que es diferente, aunque las oficinas se ven igual, creo, muy parecidas, es diferente en cuanto a la atención. Es mejor ahora, creo yo. Quiero robarles 30 segundos de su tiempo con dos cosas. En primer lugar, quería agradecerles por estar escuchando este podcast y más aún las ideas de nuestros invitados. Y en segundo lugar, quería pedirles un favor gigante, y es que significaría un montón para mí y para este podcast sobre todo, si pudiesen, en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando, suscribirse y darle like a este episodio. Muchísimas gracias y bueno, volvamos a escuchar a nuestro invitado. La parte de simplificación es algo que sí lo quería topar. ¿Crees que a algún punto llegaremos, y esto es algo que lo escuché hace algún tiempo en un podcast, en el podcast de Joe Rogan, en el que ellos comentaban que el SRI de Estados Unidos, el IRS, ya tiene la información sobre cuánto es lo que debe pagar cada persona, pero aún así ellos sí a los ciudadanos estadounidenses les siguen solicitando que se complete la declaración y todo, y al final si te equivocas en algo, el IRS te pone una especie de multa por haber hecho la declaración incorrecta. ¿Crees que se llegue a algún punto aquí en el que aquí en Ecuador el ISRI te diga esto es lo que tienes que pagar y no tenga que esperar a que los ciudadanos sean los que llenan la declaración y todo? Yo creo que eso va a pasar en el corto plazo. En Estados Unidos no se llama declaración de impuestos, básicamente, digamos. Se conoce como la devolución de impuestos, porque prácticamente lo que tú recibes es tu cheque con la devolución, típicamente porque tienes más gastos de lo que ingresas, o tienes renta más pequeña de lo que supuestamente tienes que pagar el impuesto. Yo creo que en el cual vamos a llegar a eso pronto. Nosotros acabamos de iniciar hace 3 meses, 4 meses, un programa de transformación digital en el SRI. Un programa que está siendo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID, en conjunto con la cooperación de Corea del Sur. Un programa que financia aproximadamente $90 millones para la transformación digital en conjunto de SRI y SENAE, que es la aduana. Y nosotros somos la gran parte de ese proyecto, $65 millones de esos 90 millones. Y estamos trabajando ya ahorita en ese proyecto. Estamos en toda la fase inicial y eso, digamos, 3 cosas básicas que comprende. La primera, toda la migración del data center a la nube, lo cual nos va a dar mucha velocidad, mucha capacidad. Tú ves que hoy en día la página se cae a veces, que estás dependiendo de los equipos físicos para los datos, lo cual es un poco también inseguro. Cada vez los estándares de seguridad de información, reserva de información, tienen que ser más estrictos, entonces tenemos que ir a la nube porque es mucho más, la disponibilidad de información y el acceso es mucho más rápido, entonces vamos a ir a la nube. Número 1. Número 2, la incorporación de un nuevo core tributario, mucho más dinámico, mucho más user-friendly, con una experiencia de usuario mucho más apropiada, fácil. Seguramente costará bastante adaptarse a un nuevo sistema, pero estamos trabajando ya estamos de hecho viendo opciones internacionalmente de core tributarios, es decir, todo el sistema de tributación, comprarlo, adaptarlo, customizarlo a la realidad local, a la normativa local, y luego lanzarlo a través de los diferentes canales virtuales que tenemos hoy en día, ¿no? Que debiéramos tener ya una aplicación del SRI, que hay, pero algo que sea más útil, una nueva página web, un nuevo sistema, y con todo esto va a venir definitivamente el uso de toda la información de la facturación electrónica, de cruce de informaciones, y si bien ya hay declaración sugerida, como se conoce técnicamente esto, de que tú entras, te logueas y ya ves algunos datos llenados, creo yo que todavía nos falta un poquito más para que sea eso casi que sea 100% dar clic y aceptar. ¿Ya? Siempre va a poder el contribuyente o el usuario cambiar y acomodar como cree que debe ser,
pero sí debería pasar que en la mayoría de los casos sea simplemente un clic aceptar la declaración. Y creo que el programa está para ser concluido en 3, 4 años, así que yo creo que en el mediano plazo eso es posible aquí en el país. Espero que las autoridades que vengan después de mí en el Servicio de Rentas Internas continúen con este plan, con lo cual la verdad que nos hemos esforzado muchísimo para que sea muy robusto, muy transparente y realmente efectivo para lo que necesitamos en el SRI. En el SRI. En el CRI, dice la gente. No sé si es que escuchar, la gente dice CRI. No. En el SRI. Pero esto justamente va... Y esta mi pregunta va direccionado más que, digamos, al SRI, como dices, sino también a organismos que yo los denomino más como técnicos, SRI, UAFE, en los que debería ser, no sé, dirigidos y ser, no sé, una institución más que todo, no política, sino en este caso apolítica, debería ser totalmente técnico. ¿Qué crees que falta ahí en el SRI? En tu caso, desde una perspectiva que tienes, no sé, Bueno, que estás dentro de ahí. Bueno, por mi lado, yo estoy convencido. A ver, voy a hacer un antecedente. Cuando hace 1 año o 3 meses que empecé a discutir con el presidente que iba a ir al SRI, ya empecé a conversar con gente cercana al mundo de la tributación. Yo soy economista y de lo último que yo he estudiado en mi vida es el impuesto, esa es la verdad. Y lo digo sin ningún tipo de problema. Eso no me inhabilita para cumplir la función como lo hemos cumplido con mucho profesionalismo y con grandes avances que hemos hecho en este año. Yo comencé a informarme y a hablar con gente local del mundo de la tributación y la típica que te comenzaban a decir, no, es que tienes que despedir a tal y cual, que esta persona es así, que es de tal bandera política, que es así, que es de tal color y que odian al sector privado, odian a los empresarios. Entonces yo decía, yo no creo que toda la gente sea así. Y además a mí nunca me ha gustado. Entonces, te decía al inicio, yo no soy... Me he desembarazado en mi proceso de maduración, de madurez, de crecimiento personal. Me he desembarazado yo de las ideologías extremas y de catalogar o de juzgar a alguien por lo que cree. O sea, por mucho que estés en desacuerdo con lo que creas, tienes tu derecho a creer en lo que tú quieres creer. ¿Ya? Puedo yo creer que estás equivocado, que estás loco, pero tú tienes derecho a creer lo que tú crees. Y eso no quiere decir que seas una persona, un criminal, un delincuente. Quizás sí, pero no puedo tajantemente decir que porque crees en esto, entonces ya eres así. Y por lo tanto no te puedo hablar, no puedes estar conmigo. Entonces, creo que hay que madurar en ese aspecto en el Ecuador. Entonces yo decía, mejor hago oídos sordos, voy a llegar, voy a conocer el personal, voy a conversar con la gente y ver qué hago. Y una vez que conozca con qué tengo, con qué recursos cuento, ya uno define un equipo, mueve posiciones, prescindo, deja ir a algunas personas para traer otras, como, lo que sea necesario. Y así fue como llegamos. Y te digo esto porque, para mi grata sorpresa, el SRI es una institución de gente muy valiosa, muy comprometida con su trabajo, formado a lo largo de años en la institución, que al ser funcionarios públicos, dependiendo del liderazgo que tienen, tengan o deban hacer ciertas medidas, decisiones o cosas cuestionables desde el punto de vista técnico, cuestionables desde el punto de vista político, cuestionables desde el punto de vista lo que sea, digamos, eso es otra cosa. Pero creo yo que con un gran liderazgo la institución está muy preparada para hacer lo que tiene que hacer. Y los funcionarios están siempre dispuestos a hacer el trabajo técnico que tienen que hacer. Y eso es lo que yo he encontrado en la mayoría de funcionarios. Siempre en todos lugares hay sus excepciones. Tú dirás, bueno, por ahí hay uno que otro loco, digamos, que me hacen la contra inclusive a mí, siendo director general por redes sociales, ¿no? O sea, a veces cuando veo comentarios en las redes sociales, que los leo todos siempre, no respondo todos, pero los leo todos, a veces es fácil darse cuenta quién es un funcionario que me está lanzando piedras por cualquier cosa, ¿no? O sea, hay información que un ciudadano común no la tiene. Entonces, te das cuenta que es alguien interno que te está haciendo algún reclamo, alguna crítica, que está bien, o sea, está en su derecho. Yo no creo que se da... Yo creo que las diferencias y las discusiones se las tiene personalmente
No creo que se tengan que utilizar otros mecanismos no personales o, digamos, escudados detrás de una identidad falsa. Creo que si hay diferencias, si hay críticas, si somos adultos, si somos maduros, tenemos que tener capacidad de discutirlas. Entonces, yo creo que el SRI, los funcionarios como tal, la estructura como tal es muy técnica, pero depende del liderazgo. Y en este caso, mi liderazgo es hacer las cosas técnicas. Y yo creo que eso lo pudieran corroborar los funcionarios. Esa es mi tranquilidad. Mi tranquilidad es que yo me siento tranquilo diciendo que creo que si te preguntas a un funcionario si hemos hecho las cosas de forma técnica o dedicada a cierto sector o persona o contribuyente, te van a decir en lo absoluto. Aquí todo lo que se ha hecho ha sido técnico con un objetivo claro. El objetivo claro es mejorar la institución, mejorar los criterios, que una política tributaria que sea promotora del crecimiento económico, del crecimiento del sector privado, del crecimiento del sector público, y que sea justa, porque algo que yo me he hecho intolerante estando en el SRI es ver cómo a ciertos grupos contribuyentes se les cobra excesivamente y más de la cuenta, mientras que a otro tipo de contribuyentes se les perdona vía legal, pues, ¿no? Impuestos. Entonces, para mí es súper importante que la política tributaria esté equilibrada y que todos paguen lo que deban pagar, que sea que cumplan los principios constitucionales, la generalidad, la progresividad, la justicia, etcétera. ¿A qué grupos se les perdona y a qué grupos se les cobra de más, como dices? No, a ver, yo lo que quiero decir es que en la ley se crean siempre beneficios fiscales. El año 2011, la gente que estuvo en esa época creó una ley, el Código de Producción, en el cual se pusieron beneficios fiscales exorbitantes. Luego, en el 2018, se creó otra ley, fomento productivo, en el cual se pusieron más beneficios fiscales exorbitantes. Y luego, cuando tú vas a ver los beneficiarios de esto, ves que con tus dedos de la mano te alcanza para contarlos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no le pusiste de una vez el nombre y apellido, razón social, RUC, al lado de la ley? Entonces son cosas que yo creo que deben cambiar. Y con el presidente Guillermo Lasso, ojo, y eso es algo que yo quisiera decir aquí, porque muchos le atacan al presidente Guillermo Lasso de que es neoliberal, de que es banquero, de que ha destruido la economía de la tributación. Es todo lo contrario. En la ley de diciembre de 2021 se eliminaron una serie de beneficios tributarios teledirigidos a ciertos sectores de la economía. Hubo un presidente en el pasado que puso lista de sectores que van a gozar de beneficios tributarios y puso 10 sectores, 11 sectores, 12 sectores que tenían el nombre, apellido, lo eligieron qué sectores podían tener beneficios tributarios y qué sectores no. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? Se fueron, todo eso se eliminó. Se restringieron algunos beneficios para unos tipos de contratos que tenían, digamos, se perpetuaban en el pago en el no pago de impuestos a punta de contratos y de adendas a los contratos. Entonces, con el presidente Guillermo Lasso hemos estado corrigiendo todas estas inequidades que están escritas en la ley, inequidades creadas en la ley por los gobiernos del pasado, y que este presidente, comprometido en contra de la evasión, comprometido con la justicia tributaria, comprometido con una carga equilibrada de impuestos, con recursos que son necesarios para poder financiar los servicios públicos, ha venido arreglando y ha venido solucionando. Entonces, para mí eso es algo digno de reconocer el presidente Guillermo Lasso. Creo que nadie se lo reconocerá nunca, pero yo tengo que hacer un reconocimiento público para él, porque ha tenido la decisión de hacer esto. El SRI es la entidad que se dedica a cobrar los impuestos, pero también es la entidad que establece cierto tipo de sanciones, ¿o no? ¿Cómo funciona esa parte? La ley establece las sanciones. La ley es la que establece las sanciones administrativas, penales o lo que sea necesario o lo que fuere, según el caso, para castigar el no cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y el SRI lo que hace es aplicarlas. Pero cuando tienes, por ejemplo, justo salió un reportaje hace unos días en el que decía que, bueno, en relación a los candidatos presidenciales, decían que habían varios grupos económicos que estaban detrás de estos candidatos que no pagaban impuestos. ¿Cómo funciona esa parte? Porque en mi caso, te comento, en la empresa en la que estoy trabajando, si te atrasas por algo en algún pago del SRI, de los que tienes que hacer mensualmente, no te dejan ni facturar. Siempre es así. Ese es el tratamiento para todos los contribuyentes.
ese es el tratamiento para todos los contribuyentes. Hoy en día, bajo mi administración. No hay privilegios, no hay favoritismo, no hay tratos especiales. Cualquier contribuyente que me escriba a mí o que manda una solicitud de audiencia para exponer un caso, lo recibimos, lo escuchamos, ya sea yo, mi equipo, el subdirector Ricardo, la directora jurídica María Leonor. Siempre estamos atendiendo y, digamos, por nuestro lado no hay trato diferenciado, ni particular, ni prioritario para nadie. Aquí no hay privilegios para nadie. Y los controles son, la gran mayoría de ellos, los que son persuasivos, son automatizados, y luego los otros intensivos, que son ya las autoridades, que son más manuales, pero tenemos un departamento de grandes contribuyentes en el cual controlamos a 600 grandes contribuyentes. Ahora, antes se controlaban a 200, ahora los controlamos a todos. Yo te digo, por mi lado, tendría que escuchar y ver qué están diciendo para poder opinar mejor, pero de lo que tú me dices así, digamos, a grandes rasgos, por nuestro lado, hacemos todos los controles necesarios a todos. ¿Cómo funciona la serie? Ahorita me dejaste con esa inquietud. Hay la parte de grandes contribuyentes y ¿qué otras áreas hay? Sí, por eso yo te decía al inicio, cuando uno vive por prejuicios, cuando uno vive por resentimientos, por amarguras, por odios, uno vive desinformado inclusive. O sea, ya cualquier cosa, dice cualquier cosa por justificar el odio. Y la verdad es que en el SRI tenemos una sección que se llama una Dirección Nacional, que nosotros le dimos ese rango. Dirección Nacional de Grandes Contribuyentes. ¿Quiénes son los grandes contribuyentes? Los que te generan el 50% de la recaudación, básicamente. Hay 3,5 millones de contribuyentes, tenemos 600 grandes contribuyentes, para que te des cuenta. De 3,5 millones, 600 te generan la mitad de la recaudación. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo creen que entonces se recauda impuestos todos aquellos que dicen que los grandes contribuyentes no pagan impuestos? Si el 55% de la recaudación es generada por esos 600 personas y empresas, que el SRI, por ser los grandes contribuyentes, ¿por qué se los separa? Porque por ser los grandes contribuyentes, lo que queremos es que estén al pelo, que estén al día en su pago de impuestos. Y los grandes contribuyentes suelen ser intervenidos, auditados todos los años. Entonces, porque es donde técnicamente se dice, hay la probabilidad de encontrar más rendimiento. Entonces, si tienes 3,000 funcionarios en el SRI y tienes 3,5 millones de contribuyentes, tú no puedes asignarle un funcionario a cada contribuyente, ni puedes asignarle 10,000 contribuyentes a cada funcionario, ¿ya? O 100,000 contribuyentes a cada funcionario. No puedes, o sea, no hay forma humana posible de eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como cualquier decisión de eficiencia, tú dices, ok, ¿dónde está lo que me genera más costo-beneficio? Lo que es más rentable, un precio costo-beneficio. Entonces, un equipo de 3 auditores, 4 auditores, 2 auditores, controlando a una empresa que puede llegar a encontrarse una glosa de 20 millones para que termine pagando 4 millones, 5 millones extra y que aumente la recaudación, o esos 4 o 3 o 2 funcionarios auditando una compañía que vende $100,000 al año y que si le encuentran algo le encontrarán una diferencia de $20,000 al año y que pagarán $5,000 extra de lo que se le determine o se le desglose. Entonces, digamos, es una decisión de eficiencia. Por eso es que es importante la digitalización y la automatización, porque a todos los más pequeños contribuyentes se los trata de esa forma. Se los maneja ya de una forma mucho más automatizada, mucho más masiva en los tipos de controles que se le hacen. Pero tal vez ahí va lo que mencionaste al inicio de que hay cierto tipo de evasiones que son legales. Bueno, eso se llama ilusión. Cuando a través de la ley tú consigues, o a través de los huecos que hay en la ley, tú consigues reducir tu base imponible y por tanto tu pago de impuestos, entonces eso se llama ilusión, ¿ya? A beneficiarse de los vacíos legales. Y eso también son cosas que se tienen que ir corrigiendo con el tiempo. ¿Qué me preguntaste? Perdóname, me despisté ahorita. No, digo, si en este caso, cuando estamos hablando de grandes contribuyentes, ellos serían los que quizá tienden a pagar menos, pero es porque existen esos tipos de vacíos. Suele pasar,
Otro tema que considerar antes de responderte esto es la gran informalidad que hay en el Ecuador. 60% de la economía es informal. Ahí tienes un gran volumen, digamos, de fuga de recursos que pudieras recaudar, que pudieras controlar. Pero volviendo al tema de los grandes contribuyentes, eh, si bien pueden y existen comportamientos evasivos en algunas prácticas, lo que típicamente sucede ya a ese nivel de especialización y digamos de complejidad son diferencias en criterios. ¿Ya? Eh, Tú como contribuyente y con tu grupo de asesores, que son 20 creen que el gasto que se hizo en esta libreta para ponerla sobre este mesón, para este programa, es un costo necesario para la producción de este programa y por lo tanto es un gasto deducible. ¿Ya? Entonces tú te lo puedes deducir para pagar menos impuesto a la renta. Viene el SRI y te dice, oye, pero yo te acepto el micrófono como indispensable para grabar esto, porque si apagas el micrófono no me estás grabando. Pero ¿cuál es la función de esto aquí? Eso dice el SRI, ¿no? ¿Cuál es la función de esto aquí? Esto no es indispensable. Tú lo tiras por allá y grabaste el programa, ¿verdad? Entonces, esto no es deducible. Y ahí se genera la controversia. En cuanto a que yo te digo, como no es deducible, te lo saco de tu contabilidad, incrementa tu renta, tu utilidad, y por lo tanto me pagas el equivalente del impuesto que me debes. Eso es lo que más suele suceder en ese nivel, cuando divergencias de criterios. Obviamente, esa divergencia de criterios a veces es debatible y es técnica y son discusiones interesantes, pero a veces sí son cualquier chiste, pues no. Entonces me la inventé, me la saqué de la chistera para pagar menos impuestos y ahí sí que no hay compasión, pues no. No hay discusión, no hay dónde ir, ¿no? Entonces, y luego el tema de la evasión, justo ya publiqué un artículo que escribí sobre eso, porque al estar en un mundo tan globalizado, tan conectado, cada vez el cruce de información entre las administraciones tributarias es más frecuente, es más grande, es más amplio. Cada vez en el mundo es más complejo la evasión. Existe evasión y seguirá existiendo, pero cada vez es más complejo. Y ya la discusión ya no se hace sobre, si debí o no haber pagado el impuesto. Esa discusión ya se superó hace tiempo, o si me dio la gana, no dio la gana de pagar el impuesto. Ya la discusión ahorita es, pana, si tú te vas de Ecuador con tu renta para no pagar impuestos en el Ecuador y me la llevas a Estados Unidos, a Panamá, a Belice, donde tú quieras, ten por seguro algo. Llegando aquí a Panamá, a Estados Unidos, a Belice, donde sea, te la va a cobrar. Porque los países están buscando cobrarle, si no pagan en Ecuador, pagas aquí. Y si pago aquí, ya no pagan en Ecuador. Y si pago en Ecuador, ya no pagan aquí. ¿Ya? Entonces, esa es la discusión ahora. Y todos los países estamos unidos en eso, intercambiando información. Y así, con ese intercambio de información, el año pasado le cobramos 120 millones a grandes patrimonios en Ecuador. Por controles que hicimos, utilizando la información que teníamos, cruzando. 120 millones que cobramos que habían evadido de impuestos, habían sacado recursos del país sin pagar los impuestos. Entonces, es parte del trabajo que nos toca hacer. Justamente en tu artículo mencionabas que que en el área de cooperación internacional se han dado grandes pasos dentro del SRI. ¿Qué es lo que lo que se ha hecho ¿Qué cosa? en la parte de cooperación internacional para tratar de, en este caso, que decir que cobras en otros países, en Panamá? Bueno, la verdad que yo recibí ya bastante avanzado el tema de los convenios en los cuales Ecuador hace parte. Lo que no se ha avanzado todavía era en la explotación y uso de esa información. Porque una cosa es que tú tengas el convenio, intercambies información, recibas información y que la parquees y las estaciones ahí en una esquina y no lo utilices. Ya cuando utilizas esa información y encuentras los mecanismos para poder hacer los controles y cobrar, es cuando ya eso se vuelve valioso. ¿Ya? Entonces nosotros hicimos la explotación de la información, identificamos el listado de qué es lo que presuntamente habían sacado al exterior los contribuyentes que no habían pagado sus impuestos, les notificamos, le decimos, oye, Javier, te mando una carta y te estoy contando una cosa. Yo tengo información de que tú en Suiza tienes un fondo de inversión o tienes un fideicomiso con 10 millones de dólares, pero tú en el Ecuador, de lo que yo tengo registros, en tu vida has generado rentas para tener 10 millones de dólares. Entonces, ¿cómo así? ¿De cuándo acá?
Explícame cómo tú tienes 10 millones y en el Ecuador tú nunca has declarado los impuestos de la renta. ¿Cómo constituiste ese patrimonio? ¿Cómo hiciste ese fondo de inversión, ese fideicomiso? De dónde salió la plata? Y entonces eso, una cosa lleva a la otra y tienes que sustituir declaraciones, o sea, se hace un programa de control, declarar la renta que no declaraste, declarar el índice que no declaraste, y así fue como, por ejemplo, recaudamos 110, 120 millones el año pasado producto de estos procesos de control a grandes patrimonios, que es lo que históricamente creo yo no se ha hecho y nosotros estamos haciendo, muy apegados a la ley, muy técnicamente, observando y respetando el debido proceso y haciendo lo que se tiene que hacer. Esos son los famosos PCRs tributarios. Otra de las cosas que, bueno, me ha sorprendido bastante de SRI es que hace un par de meses iniciaron la escuela de SRI en YouTube. En noviembre, una de las cosas de las razones, habiendo sido yo un usuario muy joven del SRI, una de las razones que típicamente la gente dice es que yo siempre le digo a mi equipo, porque mi equipo dice a veces, pero está en la ley. Y digo, tú te has leído la ley y quizás los 3.000 funcionarios del SRI. Pero ¿tú crees que a Javier le interesa leerse la ley de régimen tributario interno, el código tributario, para saber la ley? No le interesa la ley, no se la va a leer nunca. Lo que él necesita es que le digan cómo hacerlo. ¿Ya? Y de eso salió una gran idea de parte del equipo de comunicación, eso tengo que reconocerlo, no fue una idea mía. Yo tenía muchas buenas ideas, creo, en el SRI, pero no todas son mías y me gusta reconocer a los autores intelectuales de las cosas. Y esta idea de crear una escuela digital usando nuestro canal de YouTube fue de la directora de comunicación de Michelle Verduga, que ella dijo, entonces vamos ¿cuál es el lugar más visitado de páginas web en el Ecuador? YouTube. Nosotros tenemos un canal de YouTube, usemos nuestro canal de YouTube. Y la verdad es que yo no estaba muy convencido, siendo que a mí me gustan mucho los temas digitales, siendo que sé y que soy joven y que uso YouTube y todo, yo no estaba muy convencido de que la gente iba a querer aprender a pagar impuestos a través de YouTube. Y la verdad es que ha ido súper bien. Hemos casi ya mismo duplicado la cantidad de suscriptores. No me acuerdo la cifra, ya debe andar por 80.000, 90.000 suscriptores. Y cada mes ponemos módulos nuevos de cosas básicas, ¿no? Porque no nos ponemos ahí a decir cómo hacer un precio de transferencia para una multinacional. Pues, ellos pagan al asesor. Ponemos, oye, para Javier, para Francisco, para Luisa, ¿cómo declaras el impuesto de la renta? Ya, te logueas, pones tu cero de contraseña. ¿Cómo sacas tu cero de contraseña? Ya, bueno, tienes que ir al SRI, o si tienes firma electrónica, hazlo por internet, tal página, tal lugar, haces este trámite. Como una devolución de impuestos, que coges tus facturas, llenas, ni sé cuánto. Y súper chévere, porque eso nos ha ayudado muchísimo a impulsar y acercarnos más hacia la cultura tributaria, que también es importante. Mucha gente no paga sus impuestos, no cumple porque es muy complejo hacerlo y porque no tiene idea cómo se hace. Y con esto creo que ayudamos un poco a facilitar las cosas al menos. Así que métanse a la escuela digital de YouTube del SRI, nuestro canal en YouTube, y van a aprender algunas cositas buenas de impuestos. ¿Cuál es el video que les falta crear ahí? ¿Qué crees que falta ahí? Nos falta mucho, pues, porque, o sea, los temas tributarios son infinitos, ¿no? Estamos haciendo ahorita, por ejemplo, para las nuevas reglas de declaración de impuesto a la renta, por la reforma que hubo recientemente, cargas familiares y todo eso, estamos haciendo un tutorial sobre eso para que también ya la gente tenga claro esto de aquí. Así que eso va a salir pronto en los tutoriales de la escuela digital. Si pudieses crear un impuesto y eliminar uno, ¿tienes alguna idea de cuál sería? No tengo una mentalidad impuestera, así que no he pensado en cuál impuesto crearía. Sí he pensado mucho cuáles eliminaría, así que me parece que hay muchos impuestos. No hay muchos, pero hay algunos impuestos que no tienen una razón de ser y o que si está bien que existan, creo que son demasiados distorsivos, demasiado elevados y que en una condición favorable económica deberían poderse revisar. Me parece que el impuesto de los vehículos es excesivamente alto, me parece que crea distorsiones, que le priva a la gente de algo
tan aspiracional y tan representativo de superación, de desarrollo que tu carro. O sea, todo el mundo piensa en, me compré mi carrito, tengo mi primer carrito, usado, nuevo, lo que sea, pero todo el mundo espera tener un carrito. Entonces, yo te digo, me parece terrible tener que grabar con un impuesto tan alto el ICE a los vehículos. Luego creo que los ICE en otras cuestiones que eh, están demasiado elevados, están tan elevados que generan mercados negros en el cual tienes el peor de los mundos. Tienes a la gente consumiendo un producto que supone que tú quieres desincentivar el uso y está bien, y de mala calidad, y al mismo tiempo dejas de recaudar porque todo se vende contrabandeado en el mercado negro. Porque el impuesto es excesivamente alto. Entonces generas, tú mismo creas la disposición en la persona, obviamente, para evadir. Tú generas la conducta evasiva. Entonces yo creo que eso hay que revisar. Y el ISD, que creo yo también, al igual que el presidente Guillermo Lazo, que tiene que eliminarse, que tiene que, si bien se ha ido reduciendo, ya va a estar en el 2% el próximo año, y, y lo recibimos en 5 ya por 3.50. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo para reducirlo, pero que, bueno, quizás quedará pendiente esa tarea porque ya estaremos acá hasta diciembre probablemente y el nuevo gobierno tendrá que decidir qué hace. Entonces, y quizás algo que sí creo que es una discusión que se debe tener en el Ecuador, más allá de crear nuevos impuestos. La situación del Ecuador, hay mucha urgencia y mucha necesidad, pero hacen falta recursos para cubrir las necesidades de la gente, sobre todo de la población más vulnerable, que yo creo y soy convencido que se les debe proveer educación, salud, gratuita, seguridad a las personas, sobre todo y focalizados quienes más lo necesitan. Pero eso demanda recursos que no hay. Y por ejemplo, yo te decía, hay 3,5 millones de contribuyentes, y eso incluye personas y sociedades. Pero hablemos de las personas. La población económicamente activa son 8 millones de personas, aproximadamente. La población que trabaja afiliada a la seguridad social son 3 millones de personas. Un trabajo en pleno empleo, 3 millones de personas. Las personas que pagan impuesto a la renta desde 1 centavo hasta millones de dólares en el Ecuador son aproximadamente, digámoslo para redondear los números, 300.000 personas. Entonces, ¿cómo tú puedes sostener servicios públicos de calidad en el tiempo para 2 millones, 3 millones de personas seguramente que necesitan atención de salud, educación, seguridad? ¿Cómo puedes sostenerlo con 300.000 contribuyentes? Es imposible. Simplemente no dan los números ahí. Entonces, en el Ecuador sí se tiene que discutir técnicamente. Lamentablemente en este país no se puede discutir nada técnicamente porque todo se politiza, todo se lleva a los extremos, todo se ideologiza, todo se ideologiza, y no se puede discutir sobre, oye, ¿será que Francisco Briones, con un salario de $500 al mes, puede contribuir con $1 al mes de impuesto a la renta? Empecemos esa discusión, ¿ya? ¿Será que eso se puede discutir en el Ecuador? Sales a discutirlo y te incendian el país, pues, ¿no? Cuando eso es lo que se tiene que estar discutiendo en el Ecuador. Eso por el lado del impuesto a la renta. Hay países como México en el cual no existe impuesto a la renta, existe el impuesto a la nómina. Entonces, a todo trabajador enrolado le descuentan si sea 1 centavo del salario para que aporte a las necesidades que tiene el país. Entonces yo te digo, aquí no hablemos de la magnitud de lo que debe ser el impuesto, hablemos de la solidaridad, hablemos del apoyo como país, de la unidad de país, de lo que debe contribuir las personas. Y luego otro tema de discusión, para cerrar el tema de las cosas que yo discutiría también el IVA, yo sé que es complejo técnicamente a veces en la aplicación y puede generar problemas, pero al menos discutiría una tarifa diferenciada de IVA para ciertos productos. No puede ser posible que por ponerle IVA a los espectáculos públicos, a un concierto, a un entretenimiento, en el país se pretenda armar a veces una discusión de decir que por eso se van a acabar los conciertos.
Ya veremos pues a lo largo del año más conciertos con IVA, pues. Vamos a ver si es verdad que se acabaron los conciertos por ponerle el IVA. O sea, cuando el nivel de discusión y respuesta del debate es ese, por ejemplo, deje de tener el 0% del espectáculo público, yo te digo, tienes un país inviable. Tienes un país inviable, porque si no puedes discutir eso, si alguien que paga $300 por una entrada a un espectáculo público, a un concierto, y se va con su mujer, su amigo, su novio, su novia, su pareja, con quien sea, me dices que no puedes pagar $30 más por IVA, yo te digo, este país es inviable. Y esas son las discusiones que tienen que haber, que tenemos que estar teniendo de una forma técnica, de una forma apropiada. Este último punto también me lleva a pensar en algo que siempre bueno, lo he conversado con varios amigos, y es con respecto a la parte de la cultura. ¿Tú crees que, no sé, a ratos me decepciona un poco de la cultura de acá, de mi país, lastimosamente, y es por este simple hecho de no querer pagar lo que les toca? Tú dices, claro, las personas que quieren ir a una entrada no quieren que todo sea gratis, no quieren pagar el 12% de IVA. Justo fui hace unas 3 semanas a una reunión y la persona que nos estaba atendiendo supuestamente nos iba a dar una factura y ellos tenían una especie de nota de venta, pero así súper súper chimba, así como que compras en la librería, ¿cómo es? En una tienda. Claro, claro, Y claro, tienes... las de hoja periódico. Ajá. Tienes ese dos tipos hasta, no sé, y la persona creo que no quiere pagar como que lo que le corresponde. ¿Por qué crees que pasa eso y qué crees que se puede hacer diferente? Creo que no ha habido la suficiente discusión a los niveles donde tiene que haberla, donde tienen que empezar al menos. Yo creo que la discusión tiene que empezar en la academia, tiene que empezar en las universidades, en los colegios inclusive. Tiene que empezar allí. Tienen que empezar a plantearse a los estudiantes, antes que salgan ellos a producir, digámoslo así, o a trabajar, tienen que discutir sobre que, a ver, discutamos sobre esto. Y que se empiece ya la gente a generar una, un tema alrededor de esto. Yo te digo, lo que te acabo de mencionar, el tema del impuesto a la renta, el tema del IVA, yo llevo 1 año y medio en el SRI metido de lleno en los temas tributarios. O sea, eso quiere decir que me entero de las cosas tributarias que suceden en el país. Trato de promover algunas. Pero yo te digo, nunca he visto un debate público sobre esto, por ejemplo. Discutamos sobre la presión fiscal en el Ecuador, es alta, es baja, es media, es apropiada, sobre quién está cargada, sobre quién es equilibrada, es desequilibrada, quién está pagando demasiado, quién está pagando nada, quién debería pagar menos. Todas esas discusiones hay que tenerlas, ¿ya? Y eso es lo que falta en el país. Una discusión seria, lejos de las discusiones bochornosas que, por ejemplo, veíamos en la Asamblea Nacional nosotros hace 2 o 3 meses. El SRI puede proponer leyes, en este caso cambios. Las hemos propuesto, acabamos de aprobar una ley con el presidente Guillermo Lasso en el cual equilibramos el impuesto de renta a las familias ecuatorianas, en el cual bajamos, creamos el impuesto de los pronósticos deportivos, le pusimos tarifa de 12% a los espectáculos públicos, en el cual le bajamos el impuesto a los negocios populares. Acabamos de hacerlo, en la línea de lo que te estoy diciendo, ¿no? Se redujo el impuesto a las familias ecuatorianas financiado por los beneficios fiscales que te comentaba hace un momento, que se aprovechaban quienes no deben aprovecharse. El mismo principio de los subsidios. El dueño de la F-150, que consume 40 galones a la semana, tanqueando su gasolina a $1.80, $1.90, a $2, a 2,30, cuando puede pagar $5 por su galón de gasolina. Esa es la verdad de los subsidios en el Ecuador. Lo mismo en los impuestos. El contribuyente que tiene utilidades, que genera patrimonio, recibiendo un beneficio fiscal en el cual se le descuenta su impuesto a la renta para que acumule más capital.
y invierta más en negocio también, en algunos casos, no siempre, mientras que al trabajador enrolado le descuentas fijo en su mes a mes 50, 100, 200, 300 dólares en el rol de pago. Entonces fulano no le perdonas un centavo en impuesto a la renta. Paga lo que tiene que pagar. Entonces yo digo, ¿cómo eso es posible? Entonces, no es posible para mí eso este tema de ahí. Le planteamos junto al presidente Guillermo Lazo esto, él estuvo totalmente de acuerdo, porque es lo que siempre ha pensado, y financiamos esa reducción de impuestos a las familias con eliminaciones de beneficios exagerados que han tenido algunos. Yo creo en los beneficios, por si acaso, yo creo en los beneficios tributarios, pero siempre y cuando sean generalizados. Si Javier tiene que ir a leer la ley para enterarse de que puede pagar menos impuestos, si es que en vez de caminar con sus piernas, camina con las manos, entonces eso no es un beneficio. Pues. Asimetría de información, como quieras llamarlo. Privilegio, estudios, lo que tú quieras, como tú quieras llamarlo. Si Javier tiene el beneficio fiscal por el hecho de caminar sobre sus pies, que es lo que normalmente él haría, perfecto, así es como debe funcionar. Y no solo lo tendrá Javier, lo tendrán todos los de su especie. Entonces, basados en ese razonamiento, es que hicimos estos ajustes. Pero todavía falta, digamos, no es que se ha hecho todo, creo que hay muchas cosas todavía por corregir, por discutir, por hacer. Pero justamente mi pregunta iba direccionada a, dices que falta mucho por hacer, como que cuando se hizo esta nueva ley, cuando propusieron la nueva ley, no, ¿por qué no se pone todo de una vez? Bueno, porque no vivimos en el mundo con hitos, digamos, en el cual se hace lo que uno quiere. Estamos en una democracia y está bien. Hay que discutir los temas. No se trata de porque yo creo que está bien que debe ser así, te lo impongo y lo hago. Pues eso sería una dictadura. Y eso no es el sistema que queremos, al menos yo no es el sistema que creo ni quiero. Yo creo en una democracia, creo que las cosas hay que discutirlas, creo que hay que encontrarles el momento. Hay una situación que considerar, el déficit fiscal, el fenómeno del niño, la caída del precio del petróleo, una consulta popular también, unas elecciones que vienen de por medio. O sea, hay la vida real implica una serie de parámetros de situaciones internas, externas, de las cuales tienes control, de las cuales no tienes control, que tienes que ponerlas todas dentro de la consideración para poder tomar una decisión adecuada. No se trata simplemente de tirar y hacer las cosas, pues, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a mí, otra discusión que tiene que ver en el Ecuador, que yo estoy convencido, la flexibilidad laboral. Entonces, ¿cuándo tendremos en el Ecuador la discusión de la flexibilidad laboral en serio? Nunca. Nunca. Me preguntas a mí, si yo pudiera hacerlo, mandaría una ley de flexibilidad laboral, como lo hizo el presidente Guillermo Lazo, para que se discuta. Lo haría mañana, 10 veces, 1000 veces lo haría. Porque creo que es necesario. Pero hay que encontrar la forma en que dentro de la democracia, dentro de la estructura que tenemos, dentro de nuestra sociedad, todos entendemos qué es lo que nos conviene como sociedad, como país, para que se aplique. Chévere. Bueno, justo relacionado con el tema anterior, no sé si has escuchado un poema de Eduardo Galeano, El derecho al delirio. No me lo sé de memoria. Vagamente lo tengo, lo tengo en mente. ¿Pero lo quieres contar o qué? No, justamente solo vi una cosa súper corta en la que él menciona que debería existir el derecho a la estupidez. Perdón, el impuesto a la estupidez. No sé. No creo que tenga que existir tal cosa, sinceramente. Hay que aceptar todas las condiciones humanas. Pero a ratos creo que si es un impuesto así, no sé, sería mucho más fácil. O sea, el impuesto a la viveza criolla, por ejemplo. No creo yo que sea mala la viveza criolla. El tema es, digamos, cómo lo utilizas. Una cosa es ser vivo, otra cosa es ser ilegal. Para mí no necesariamente ser vivo implica ser una ilegalidad. ¿Ya? Hay que ser... Un profesor de fútbol nunca me lo olvidaré porque siempre tenía una frase que decía, en el fútbol
en el fútbol hay que ser sabido. O sea, el fútbol es para sabido. Entonces, y el fútbol tiene sus reglas, tiene sus normas. Es decir, tú puedes jugar fútbol con las reglas del fútbol y ser sabido, ser vivo al mismo tiempo. No necesariamente tienes que violar las reglas del fútbol o meter un gol con la mano para, digamos, para cuando eres vivo, para ganar. Entonces yo te diría, no creo yo que sean divergentes la viveza, ser sabido con las ilegalidades. Creo que se puede ser cumplidor de la ley y ser avispado. Sí, pero no digo que sea ilegal, sino que digo... Pero Pero quizá... ¿por qué castigarla entonces? No, es que no digo que sea... Las ilegalidades ya tienen sus consecuencias y sus castigos y sus penas en la ley, y está bien. Sea que la hayas hecho por vivo o no vivo. Entonces... Pero una cuestión tal vez, no sé, de principios. Las personas... 100%, estoy de acuerdo. Por principio, uno elige ser moralmente probo, moralmente correcto, ser lo honesto. Eso sí, estoy de acuerdo. Totalmente. Chévere, Francisco. Y una última pregunta antes de terminar. Dame un segundito. Que no sea difícil nada más. No. Yo la parte personal la conté al inicio, así que ya no tengo nada personal. No, en este caso... No esperé contar esas cosas aquí, pero bueno. No, mejor gracias por tu, no sé, por ser tan abierto. Y bueno, parte de la tradición del podcast es una especie de una tradición en la que el anterior invitado deja una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es. Ya, ok. En este caso, el anterior invitado te deja una pregunta para ti. Ah, ese es el cuaderno. Entonces el cuaderno sí tiene una utilidad en este espacio. Uy. No que es una pregunta personal, pero creo que sí es una pregunta muy personal. ¿Cuál es la mejor lección que aprendiste de tus padres? Chuta. Difícil decirlo. Darlo todo por los hijos. Darlo todo por los hijos. Es lo que pienso cuando... Yo tengo 4 hijos. Y a veces la gente dice que estás loco para tener 4 hijos. Somos también 4 hermanos. Difícil. Yo los vi a ellos dar todo por nosotros. Y a veces yo me juzgo a mí mismo si yo también estoy siendo así con mis hijos, si estoy dándolo todo por ellos. Y a veces siento que pudiera estarle debiendo algo. Entonces, creo que esa es la más grande lección. Saber darlo todo por ellos y la verdad es que estoy supremamente agradecido. Mucho todo lo que he avanzado, he alcanzado, he logrado hacer, realmente ha sido por la decisión valiente de ellos de sacrificarlo todo por nosotros, por mí, por mis hermanos. Y creo que lo hicieron bastante bien. Súper chévere, Francisco. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar acá. No, gracias a ti por la invitación. La verdad que lo he disfrutado. Y bueno, ya me guardé muchas historias interesantes para otra oportunidad con otros podcasts o contigo. Tengo muchas. Mi mujer me dice deberías escribir un libro con las cosas que haces. Una última que me gusta mucho, o sea, nada más, y con eso me voy. Uno de los trabajos que no olvidaré este trabajo, es ponerle las etiquetas a las botellas en una fábrica de embotelladora de bebidas. Entonces el trabajo era de 6 de la tarde a 6 de la mañana, un turno nocturno. Esto yo lo hice en la época, digamos, más down económica que pude haber estado con mi familia, con mis padres. Era bien rústico, rudimentario. Era una maquinita, una banda que venía rodando. Entonces en una esquina había otra persona, otro trabajador que ponía las botellas llenas que estaban en el piso o en una saca, las ponía en la banda. Su trabajo era toda la noche poner botellas en la banda. Una banda así, una banda corta, fina. La banda iba hacia un ducto, también chiquito,
que tenía calor por dentro y el proceso consistía en que la etiqueta que venía puesta dentro de la botella, yo la ponía en la etiqueta, la ponías como una funda, la ponías ahí, mientras rodaba, como es plástico, al llegar al calor se chupa y ya queda etiquetada la botella. Súper rústico, súper rudimentario. Mientras el otro fulano ponía las botellas en la banda toda la noche, yo tenía que tener la fundita en cada botella. En cada botella. Y esa es una de las cosas que, para mí, lección de vida. Habré trabajado, no trabajé ahí 2 años, ni un año, ni nada. He trabajado ahí un mes, haciendo billetes, haciendo lo que pueda. Pero son las cosas que yo te digo, y vuelvo al inicio, con lo que comencé, ¿no? Son las cosas que si tú te pones a pensar, y eso por eso decía, lo comencé a contar. Mi mujer me decía, deberías escribir un libro con todo esto, porque si tú te pones a pensar, eres el prototipo para acabar mal en la vida. Y acabar mal en la vida me refiero a lo que dije hace un momento, ¿no? Los sentimientos, odios, amarguras, complejos, sufrimiento y vivir una vida amargada. Y quizás el aprender a ver eso con otra perspectiva y verlo más bien como algo que te hace quien eres hoy, que te lleva a donde estás y no perder la humildad nunca, yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Voy a poner esa pregunta aquí para el próximo invitado. No la voy a decir aquí, pero voy a poner una pregunta relacionada a eso para el próximo invitado. Súper chévere, Francisco. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y acierto, ponle la pregunta. A ver, voy a ponerle...